Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que está, vamos, en boca de todos en el mundo Web3. La pregunta es, ¿son ERC8004 y Netex competidores? ¿Es uno una amenaza para el otro? Es que con el auge de la economía de agentes, la gente ve este nuevo estándar de identidad, el ERC 8004, y claro, piensa que puede dejar obsoleta una infraestructura como Netex. Claro, parece lógico. Tenemos delante una serie de imágenes, una presentación visual que vamos a usar para desgranar esto. Nuestra misión es entender la jerarquía real entre ambos. Sí, y antes de empezar, un apunte importante que aparece en una de las diapositivas, la número 12. Este análisis es puramente informativo, que quede claro, no es asesoramiento financiero. Por supuesto, y se basa en documentación técnica disponible entre finales de 2025 y principios de 2026. Exacta. Vale, pues vamos al lío. La primera imagen, la que plantea el dilema, ya nos lanza una idea muy fuerte. Comparar un estándar de identidad con un ecosistema de ejecución es un error de categoría fundamental. Una frase contundente, ¿sí? Muchísimo. A ver, ¿por qué se produce esta confusión? ¿De dónde viene este error? Pues la confusión nace porque ambos operan en el mismo universo, el de los agentes digitales, pero lo hacen en niveles completamente distintos. Ajá. Uno, digamos que describe, y el otro ejecuta. Para entenderlo bien, yo creo que lo primero es definir qué es cada cosa por separado. Perfecto. Pues empecemos por el principio. Imagen 2. ER0804. La descripción es el DNI del agente. Se habla de una capa de confianza pasiva, de un directorio descentralizado. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa exactamente eso. Es un DNI. Funciona a través de dos registros principales en la blockchain. Vale. El primero es el registro de identidad, que técnicamente es un NFT, un ERC721. Y este NFT contiene los metadatos, las claves públicas, los endpoints para hablar con el agente, vamos, su tarjeta de identificación. Su pasaporte digital. Entendido. ¿Y el segundo registro? El segundo es el registro de reputación. Esto es muy interesante. Imagínalo como un sistema de feedback, como las 5 estrellas de una app. Ah, vale. Es donde se guardan las puntuaciones y tags de comportamiento, otros interactúan con el agente y dejan constancia de si es fiable, si es rápido, lo que sea. Entiendo. Pero la propia imagen resalta una gran limitación. Dice que describe al agente, pero no le da ni poder de cómputo ni seguridad. Ahí está la clave de todo. Precisamente, es una etiqueta, una descripción. ERC8004 te dice quién es el agente según su historial, pero no te da el motor para que ese agente piense ni la casa segura para que opere. Es pasivo. De acuerdo, queda clarísimo. Si ERC8004 es el DNI, pasamos a la siguiente imagen, la 3. Aquí se presenta a Netex como el motor, las vías y la ley. Ya el nombre. Sí, el nombre ya impone. Se habla de una infraestructura full stack. Esto suena, bueno, mucho más completo. Es que lo es. Es un sistema integral. Netex no solo lista a los agentes, les da, como dicen las fuentes, vida, seguridad y conexión con el mundo real. Vale, y eso se consigue con 3 pilares, ¿no? 3 pilares, sí. El primero es la Layer 1 de computación confiable. Y ojo, que no es una blockchain. Ah, no. No, opera por debajo. Su trabajo es verificar la integridad del hardware y del software antes de que se ejecute el código. Es la base de la seguridad. Espera. O sea, comprueba que la máquina no está trucada antes de hacer nada. Exacto. Es una prueba matemática, no una promesa. El segundo pilar es el protocolo MCP, el Multi-Context Protocol. Un lenguaje universal. Algo así, para que la IA y la blockchain coordinen acciones complejas entendiendo el contexto. Y el tercero es quizá el más rompedor. La infraestructura física. Eso es, la conexión directa con el mundo real. Hablamos de terminales de pago, los NetStars, o de logística con la CFLP en China. Vale, esto nos lleva a la imagen 4, que creo que es la que mejor lo explica. La analogía es potentísima. Comparar ERC8004 con NetStacks es como comparar un archivo PDF con el sistema operativo Windows. Es que es la analogía perfecta. Operan en niveles totalmente diferentes. La imagen muestra una estructura de 3 capas, como una tarta. Exacto. En la base, la capa de confianza y hardware, ahí está la Layer -1 de NetStacks, verificando la integridad de los nodos. Los cimientos. Eso es. En la capa de en medio, la de ejecución, tienes la mainnet de Netex, donde ocurre todo el trabajo.
Y arriba del todo, en la capa de aplicación y estándares, Ahí es donde vive ERC 8004. ahí es donde vive, con sus reglas, sus etiquetas, su registro. Por eso, ERC 8004 define cómo se presentan los agentes, y NetEx define dónde viven y cómo operan de forma segura. No hay competencia posible. Claro, es que uno es el documento y otro es todo el edificio. Esto nos lleva directos a la imagen 5, a los modelos de confianza. La presentación lo llama reputación versus verificación. Que es la consecuencia lógica de todo lo anterior. ERC 8004 se basa en la reputación, en señales de feedback externas. Como una calificación de 5 estrellas. Exacto. Es una confianza social. Y su debilidad es evidente. ¿Y si el que pone la reseña miente o está comprado? Claro, es subjetivo. Totalmente. En cambio, NetEx se basa en la verificación, en pruebas matemáticas. La Layer 1 verifica que un nodo no ha sido manipulado a nivel de hardware o software. Se elimina la asimetría de información. Sabes que todo se ejecuta en un software genuino. La confianza no se pide, se demuestra criptográficamente. Esa es la filosofía. Muy bien, pasemos a la ejecución. La imagen 6 plantea una pregunta clave. ¿Dónde vive el agente? Y la respuesta es, ERC 8004 es solo la dirección. NetEx es la casa segura. Exacto. Un registro ERC 8004 puede apuntar a un agente que está alojado en cualquier sitio. Podría ser un servidor casero en un garaje, totalmente inseguro. Ya. En cambio, los agentes de NetEx solo pueden operar dentro de su entorno computacional verificado, lo que llaman Leviathan o Treatron. El diagrama de flujo de esa imagen, de hecho, muestra la complejidad de los procesos que NetEx puede gestionar. Es impresionante. Desde la creación de la solicitud hasta la prueba de ejecución y la facturación, todo verificado. Y esto me lleva a la conexión con el mundo real, la famosa RWA. Imagen 7. La frase aquí es: ERC 8004 es código. NetEx es código plus infraestructura física. ¿Qué ejemplos concretos nos dan? Pues nos dan dos que son muy claros. Por un lado, NetEx y los NetStars. ¿Los terminales de pago en Japón? Más de 600.000. Permite a los agentes interactuar con pagos en tiendas físicas. Y por otro lado, la CFLDP. La logística de China. La integración con el Big Data de la cadena de suministro nacional de China convierten esos datos en activos que se pueden usar como colateral. La conclusión de esa imagen es demoledora, como dices. ¿Qué lo es? Un estándar ERC no puede procesar un pago QR en Tokio, NetEx sí. Fin de la discusión en ese aspecto. Totalmente. Y esto nos lleva a la economía. La imagen 8, el motor económico. Aquí se contrasta el token $NetEx versus gas de registro. ERC 804 solo usa gas de Ethereum para actualizar sus registros, un coste de mantenimiento básicamente. Exacto. Pero $NetEx parece ser el combustible de toda una economía. Es que es eso. Se describe como el combustible de una economía computacional completa. La utilidad se divide en varias cosas. A ver. Primero, es el gas nativo, para la ejecución y la liquidación, normal. Segundo, habilita micropagos, con una unidad más pequeña llamada NX, para transacciones de alta frecuencia entre agentes. Y tercero, el colateral. Y esto es clave. Es el colateral requerido para los nodos y para los servicios empresariales. Esto crea una demanda real y sostenible para el token. El diagrama muestra un ciclo económico completo, incluso con una ecuación deflacionaria. Está pensado para sostener un ecosistema, no solo para pagar tasas de registro. Exacto. Bueno, después de todo este análisis, llegamos a la síntesis. La imagen 9, que se titula Coexistencia, no competencia. Y aquí aparece otra analogía que me ha gustado mucho, la de NetEx como un supercarrier. Un supertransportista, sí, como un gigantesco barco portacontenedores. Me parece una imagen perfecta. Es que lo es. NetEx es la infraestructura, es el barco, y puede implementar ERC 8004 como un estándar de compatibilidad. Como los contenedores que suben al barco. Exacto. Para permitir que agentes que vienen de fuera del ecosistema Ethereum entren en su ecosistema. ERC 804 valida la tendencia de los agentes, demuestra que hay un mercado enorme. Y NetEx provee la infraestructura para que esa tendencia escale de forma segura. Justo. NetEx podría usar ERC 804 para interoperar con Ethereum, pero manteniendo siempre su propia Layer -1 para la seguridad. Es lo mejor de los dos mundos. Vale. Y para rematar, el veredicto final. La imagen 10, una tabla que lo deja todo meridianamente claro. Vamos a repasarla. Venga.
Estándar de identidad para ERC 804 frente a infraestructura de ejecución para NetEx. Claro. Reputación subjetiva frente a verificación Layer 1 objetiva. Subjetivo contra matemático. Cualquiera potencialmente inseguro frente al Leviathan TE, que es seguro por diseño. Correcto. Gas de Ethereum frente a una economía circular con NetEx. Y finalmente, en mundo real, no aplicable para ERC 804, frente a pagos y logística para NetEx. No hay color. Y la frase final lo resume todo. ERC 8004 es una etiqueta. NetEx es el sistema completo. No se puede decir más claro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos pasado de ver una supuesta competencia a entender que es una relación de simbiosis potencial. Uno describe, el otro ejecuta. No es una amenaza, es una cuestión de capas y de propósito. Exacto. Y la última imagen, la 11, nos deja con una visión a futuro todavía más amplia. Sí, cito una frase. La esencia del pago está cambiando de un canal de transacción a una red de valor. Eso es. Y posiciona a NetEx como el constructor de lo que llaman la Web3 Value Fabric. El tejido de valor de la Web3. Un tejido donde la identidad, el dinero y los datos conviven en el mismo libro mayor verificable. Ya no son cosas separadas. Es una visión muy potente. La recomendación final de la presentación es de hecho muy directa. Dice, enfócate en la infraestructura que impulsa la economía real, no solo en los estándares que la describen. Una llamada a la acción en toda regla. Sí. Y nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que creo que es muy interesante. En esta carrera por construir el futuro digital, ¿dónde está el valor a largo plazo? ¿En las etiquetas que usamos para definir las cosas o en los motores que al final las hacen funcionar?